¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en esta tarde de jueves. Bueno, hoy tenemos en la línea telefónica de También Opinamos a un especialista, un analista, un historiador muy relevante en nuestro país que nos va a dar su opinión, nos va a dar su balance, su análisis sobre este tema tan controvertido que es la fuga de Joaquín Guzmán Loera. Y le agradezco que esté aquí en la línea telefónica al doctor Lorenzo Meyer. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, también opinamos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, pues comencemos, doctor, si le parece, pues en su balance, su opinión, ¿cómo ve pues la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera? No la primera, sino la segunda. ¿Qué balance, qué opinión tiene? El balance que hago no es muy distinto del que a estas alturas ya han hecho una buena parte de los comentaristas. Y en esencia es que la fuga de Joaquín Guzmán Loera es un indicador muy dramático, muy llamativo, de un mal que México arrastra desde hace mucho tiempo, pero que se ha agudizado en los últimos años, sí es el de la corrupción. La corrupción es uno de los males, quizá el principal, que afecta a las estructuras de la vida pública mexicana, afecta al gobierno, afecta al régimen y afecta al Estado. En ese orden de menos a más, como quiera que se le vea, lo que resalta a ojos de los mexicanos y también de los observadores extranjeros, porque esto ha despertado una serie notable de artículos, opiniones en la prensa, en la televisión externa. En todos estos ámbitos se ve a la administración de Peña Nieto, pero finalmente al Estado mexicano como una estructura que tiene un fallo enorme, que es la corrupción, más o menos, sin que se les pueda comparar enteramente, la crisis de la deuda griega y la crisis política y del aparato de seguridad en México se equiparan a ojos de los que juzgan desde fuera y juzgan con dureza, se equiparan porque son fallas que están ligadas a la corrupción, a la no modernidad de los aparatos del Estado, y en ese sentido abren un flanco muy claro para las presiones externas. De Grecia ya ni hablemos, es clarísima la presión que se ha ejercido sobre ella, Vaya que sí. menos clara la que se está ejerciendo y se va a ejercer sobre México, pero también tiene el mismo problema, es una debilidad frente al exterior. Una debilidad. Doctor Lorenzo Meyer, pues toca bastantes temas importantes. Déjeme entrar en uno, que es el del tema de la administración de Enrique Peña Nieto y que tiene que ver precisamente con esto. Es notorio que ha habido pues varios puntos en estos 3 años que han puesto en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, desde la Casa Blanca, lo de Ayotzinapa, lo de Tlatlaya y ahora este tema. Muchos afirman que este es el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto porque pues se vanaglorió el gobierno con la captura y ahora está pensándola con esta fuga. ¿Usted qué piensa? ¿Es el final de la administración o qué le va a pasar a la administración ahora en adelante? Bueno, pareciera a corto plazo que sí es el final en relación a lo que se espera de un sexenio, que por ahora, visto sin la posibilidad de introducir sorpresas, porque la política siempre tiene algo inesperado, pero visto con los elementos de análisis que tenemos ahora, sí pareciera que de aquí en adelante lo que queda en este gobierno es administrar lo cotidiano, más que enfocarse en temas de fondo que puedan transformar a México, mover a México, como decía el eslogan de
Peña Nieto que tanto le gustaba a él como a los observadores extranjeros. Aquí se da uno por bien servido si simplemente se administra esta mediocridad en la que estamos metidos. Eso es un problema para Peña Nieto, pero el problema principal es para nosotros. Después de todo, cada uno de los de las figuras que están al cargo de la administración en lo personal, bueno, pues cuando dejen el gobierno se irán muy protegidos, sus sueldos, sus ingresos, las redes de influencia que han tejido, pero el mexicano de a pie, el mondo y lirondo, es en realidad más sufre esta situación de un futuro que simplemente se parece al presente, sin ninguna opción clara de mejoría. Entonces, el que se haya acabado, y este acabado es entrecomillado, el sexenio, no es lo que quisieran quienes hoy tienen el poder, pero finalmente en lo personal ellos están salvados. El problema es la mayoría de los mexicanos, que se les condena, por lo menos en la visión que ahora tenemos, a seguir navegando en esa mediocridad, con la falta de oportunidades económicas y con la sensación de inseguridad que pende sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles, ya sea por robo, por secuestro. La inseguridad es ya parte de la vida cotidiana y la huida del Chapo simplemente sirve para subrayar, entre otras cosas, que los aparatos de seguridad no sirven en México. ¿Cree que esta fuga de Joaquín Guzmán Loera sea un determinante, un detonador para la próxima elección en el 2018? ¿Cree que pueda cambiar, pues a lo mejor que siga el PRI en el poder en el próximo sexenio? ¿Cree que pueda repercutir? Bueno, es que las elecciones en México en parte reflejan las preferencias de la ciudadanía y en parte son resultado de la manipulación que hacen partidos, en particular el más fuerte, el PRI, de su maquinaria territorial y de la compra de votos. El hecho de que el PRI sea el partido con mayores votos en 2015 no significa que esa sea la preferencia real de los mexicanos y tampoco necesariamente va a ocurrir eso en el 18. Si saben manipular bien las necesidades, pues la compra de votos les puede salvar de lo que por ahora se ve como un desastre, pero hay que considerar finalmente que en política 3 años son muchísimo tiempo, para bien y para mal. Entonces, hacer predicciones sobre cómo estará la ciudadanía, cómo recibirá esa posibilidad tan relativa que son las elecciones presidenciales, de hacer saber sus preferencias y quizá de influir en la naturaleza del siguiente gobierno, pues todavía es muy pronto para hacer una predicción. Lo que podemos ver es que si siguen las cosas como están ahorita, bueno, pues si el PRI se reafirma en el poder, no va a ser con el entusiasmo y que haya despertado la imaginación y la esperanza de los mexicanos, sino simplemente que sus maquinarias territoriales vuelven a funcionar como antiguamente lo hacían. Doctor Lorenzo Meyer, ¿cree que haya sido pues correcto para la situación que ahorita vive el país que Enrique Peña Nieto se haya quedado en Francia y que haya mandado a Osorio Chong a México? Yo creo que cualquiera de las dos posibilidades, la que realmente eligió quedarse en Francia o volver, las dos tienen muchas desventajas, porque el retornar de inmediato, dejando un compromisos del Estado mexicano, de
su gobierno, pero sobre todo el Estado mexicano con los franceses, hubiera sido una admisión clarísima de la debilidad que de todas maneras se ve, todo el mundo sabe que es un gobierno muy débil, pero el que una persona, un miembro distinguido, y eso pongámoslo entrecomillado, del crimen organizado sea capaz de echar por tierra una visita de Estado que se ha planeado desde hace, ¿qué?, un año o algo así. Sí, bastante tiempo. Bueno, quiere decir que de plano esto ya no es gobierno. El quedarse allá también le abre el flanco de que desde México se diga, pero oiga señor, no se da cuenta que es una crisis del Estado mexicano. Usted parece dispuesto a divertirse y a ver el desfile del 14 de julio y puras cosas protocolarias. No tenía ninguna salida positiva, ninguna de las dos decisiones hubiera evitado una gran crítica. Tomó un camino y está pagando las consecuencias. Así es, doctor Lorenzo Meyer. Déjeme preguntarle, bueno, en estos momentos posiblemente está llevándose a cabo la comparecencia del secretario de Gobernación y de la procuradora Arely Gómez, entre otros funcionarios. Sobre esto, pues en las redes sociales y algunos políticos han manifestado que es necesario que rueden cabezas mayores, en este caso la de Osorio Chong o la de Arely Gómez. ¿Cree que en esas circunstancias, aunque déjeme terminar ahí porque inclusive Osorio Chong afirmó que no es momento de renunciar, sino de afrontar la crisis? ¿Cree que sí sea necesario ver la renuncia de alguno de estos dos funcionarios federales? Bueno, en parlamentario, la caída sería no solamente de Osorio o de la señora Gómez, sino del propio Peña Nieto. Ahora, como estamos en un sistema presidencial, entonces la cabeza más importante queda a salvo. Pero sí, en efecto, alguien tiene que pagar políticamente este hecho, no porque se diga, oiga, Osorio Chong debía de estar todos los días ahí, como dijo en su entrevista con León Krause el año pasado Peña Nieto, que diario tenía que informarle sobre cómo estaba el Chapo. Bueno, esa era una manera de hablar. El secretario de Gobernación no puede estar viendo todos los días si el Chapo está bien o no, o cómo está. Tiene otras personas que deben de estar encargadas de eso y esa era su responsabilidad. Pero al final de cuentas hay una parte simbólica, una responsabilidad simbólica. Si una cosa falla en el ejército, finalmente es el secretario de Defensa, aunque él no haya ni supervisado ni dado mucha ni visto un problema, pero es simbólicamente él si falla en el ejército. Si falla en el sistema de seguridad es el secretario de Gobernación, y sí tendría que hacerse como acto simbólico, no como acto sustantivo. No importa si Osorio Chong renuncia o no renuncia, eso no va a cambiar ya nada, el daño está hecho. Pero la idea de que los políticos, la ética de la política, decía un gran sociólogo, Max Weber, al inicio del siglo XX, no es la ética del hombre común, como usted y yo, es la ética de la responsabilidad. Bueno, pues ahí es uno de esos momentos en que se ve si realmente esa ética existe o no. Si no se considera responsable, si su superior lo deja, bueno, pues quiere decir que ni eso pueden hacer, ni asumir la responsabilidad, que esa sí es una decisión muy personal, tanto del presidente como de Osorio. Si no lo hacen, pues en los términos de Max Weber son unos irresponsables. Son unos irresponsables. Doctor Lorenzo Meyer, sobre esta fuga de Joaquín Guzmán Loera, pues el debate evidentemente entre la sociedad está surgiendo.
y hay un punto en ese debate que es el tema de la narcopolítica, el tema del narco y los políticos. Sobre ese tema, ¿cree que con la fuga esté resurgiendo o nunca se fue la narcopolítica? ¿O qué está pasando con esa narcopolítica ahora con este pues ingrediente, con ese tema de la fuga de Joaquín Guzmán? Bueno, yo ahí me remito a las posiciones de Luis Astorga, un especialista en este tema, y que él es muy claro y lo muestra en su libro, en su gran libro sobre el narcotráfico en México. Este problema nace en México desde el principio del siglo XX, porque es entonces cuando nace la prohibición. Desde el origen hay una relación entre los políticos y los cultivadores y traficantes de la droga. Es un problema que nació con la decisión misma norteamericana de prohibir ciertas sustancias. Entonces se crea un mercado negro para eso y salen los proveedores, entre ellos mexicanos. Y esos proveedores siempre desde el principio tuvieron contacto en el inicio con los gobernadores, era la autoridad más alta, con los jefes militares de la región, pero bueno, finalmente ya llegaron hasta el gabinete, pero antes de que de la última etapa, la que estamos viviendo, Sí. el gobierno era capaz de mantenerlos en su sitio, de dominarlos, no de exterminarlos, porque no le convenía, los explotaba, así como desde tiempo inmemorial la policía explota a los ladrones, les deja operar en algunas partes, en otras les prohíbe, y cuando les deja operar les quita parte de lo que se robaron, y ahí se llevan, esto es de hace cientos de años, y no nada más aquí entre nosotros. Una relación similar ocurre con el narcotráfico. Desde el principio pasan una tajada a los políticos, pero estaban subordinados a los políticos. Trataban de no hacer ruido, de no provocar escándalos, desde luego de no hacer matazones que se salieran en los medios internacionales y expusieran la relación entre narcotráfico y política, pero esta está desde el inicio. Lo que cambió fue que en algún momento se debilitó tanto el régimen priista, cuando ya estaba en las últimas y iba a llegar el panismo, que se le salieron del huacal y entonces empezaron a operar ya de manera independiente. Eso es lo nuevo. Eso es lo que ahora se le llama narcopolítica, pero esa estuvo presente en otra dimensión desde el inicio y no se va a acabar. No hay nada que nos diga que se puede poner fin a eso. Lo más que se puede esperar es que se controle, que mantengan a estas organizaciones criminales en un perfil bajo, no que salgan en Forbes y que se ponga al Chapo a la altura de los otros millonarios mexicanos y del mundo, sino que sean muy discretos. Se perdió esa discreción. Eso es lo notable. Es probable que en el futuro se encuentre la manera de volver a negociar la subordinación. No va a ser fácil, porque una vez que probaron su independencia y su capacidad como el Chapo para tener presencia en 50 países, va a estar difícil que lo subordinen, porque son más inteligentes que los políticos mexicanos. Eso sí. Disponen de una autoridad, de una centralidad de sus organizaciones que ni el presidente ni nadie tiene. Así que este tipo de narcopolítica no se va a ir tan fácil, pero puede evolucionar. Ahora, desaparecer, no creo. Pero evolucionar sí. Doctor Lorenzo Meyer, hay quienes han hablado que la fuga de
Joaquín Guzmán lo era, pues es un beneficio económico, al final de cuentas, porque pues el negocio del narcotráfico, pues sí, entra mucho dinero de forma ilegal, pero entra. ¿Usted cree que, pues, ahora con la situación que vive el país económicamente y como mencionaba al inicio con Grecia, pues esto sí en verdad beneficia al país, su fuga por este hecho? No, porque el negocio no tenía mucho que ver con la fuga del Chapo, el negocio seguía, con o sin el Chapo, con o sin todos los demás capos que han descabezado. Yo creo que eso sería bueno entenderlo. Sí. El acabar con las cabezas del narcotráfico aquí o en Colombia no ha acabado con el narcotráfico, y la suma de dinero, el volumen de cocaína, de opio, de metanfetaminas que se mueve en el mercado internacional, el que entra a Estados Unidos, no ha bajado. Así que no, la presencia del Chapo pues simplemente mostrará la capacidad de centralización, de organización de el cartel de Sinaloa, pero no creo que ni aumente ni disminuya el volumen de droga que se comercializa, y el precio de la droga no depende ahí sí del Chapo ni de nadie de este lado, depende de los consumidores del mercado norteamericano y europeo. Ellos son los que ponen los precios. Doctor, ¿cree que en este sexenio o después de este sexenio se vuelva a dar la recaptura? ¿Cree que logre el gobierno recapturarlo o ya no? Bueno, yo creo que como posibilidad sí hay que ponerlo. Después de todo, aunque los gobiernos sean ineptos, que es el caso, a la larga tienen más poder que las organizaciones criminales. Hay épocas en que brillan, como en Estados Unidos, por ejemplo, cuando el gobierno es débil y muy corrupto, pues esas organizaciones brillan, pero los gobiernos en principio están para durar siglos. Bueno, los estados, los gobiernos no, los estados están para durar siglos, y en algún momento tienen que imponerse, porque la otra posibilidad es la destrucción del Estado, pero yo no veo que en México pueda destruirse el Estado, entre otras cosas porque nuestros vecinos no lo dejarían, ¿no? ¿Cómo va a haber un no Estado al lado al sur del río Bravo? Entonces sí, a la larga tiene que imponerse el Estado, pero ese a la larga, ¿cuántos años van a ser y cómo se va a imponer? No lo sabemos. Doctor Lorenzo Meyer, este hecho de la fuga, pues a muchas personas les inquieta en el sentido de decir, bueno, ¿y a mí qué me beneficia? O a mí en qué me afecta. Usted desde su balance, pues cómo ve que nos afecte a los ciudadanos de a pie, no al gobierno, que ya vemos que tiene sus afectaciones políticas, pero a los jóvenes, a los ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo nos podría afectar o beneficiar? Que no creo que sea el caso, pero sí cómo puede repercutir en nuestras vidas esta fuga. Bueno, eso de beneficiar pues solamente a los que pertenecen directamente al crimen organizado o que indirectamente están ligados al grupo de Sinaloa, que pueden ser algunos empresarios, no sé, gentes que lavan el dinero, porque debe de haber bastantes, pero al ciudadano común y corriente lo que hace es desmoralizarlo, es hacer evidente que estamos viviendo en un estado putrefacto. ¿Cómo que qué nos afecta? Pues en eso, en el hecho de ser ciudadanos de segunda en el mundo, porque tenemos un sistema de autoridad, una estructura de autoridad que no sirve, y no sirve para mantener al Chapo en la cárcel, pero tampoco sirve para manejar bien los hospitales del Seguro, del ISSSTE, tampoco sirve para darnos seguridad de que no nos van a asaltar en el autobús o en el camino, que nos van a llegar a la casa y nos van a secuestrar y a pedir X cantidad, que no hay forma de ir a un cajero automático y estar seguro de que no lo están a uno siguiendo. Claro que nos afecta en la dignidad misma. ¿Cómo que estamos en dónde estamos viviendo? ¿En qué tipo de sistema estamos viviendo? Nos sacan
impuestos, al menos a mí, no a todos, porque hay una buena cantidad de conciudadanos que no pagan Sí, que no impuestos pagan. directos, aunque todos pagamos impuestos indirectos. Ujú. ¿Y para qué los pagamos? Es como si fuéramos idiotas. Estamos pagando, ¿para qué? ¿Cuál es la contraparte de lo que pagamos? Entonces, suponer que esto no nos afecta porque nosotros pues ni somos parte de la organización del Chapo, ni somos parte del gobierno y hay que se peleen entre ellos, no, es que a querer que no, nosotros somos parte del Estado mexicano, de ese Estado que por ahora no sirve de gran cosa. Pues sí, doctor Lorenzo Meyer, hay una pues duda en la población general, inclusive hoy el Reforma hace una encuesta sobre el tema, sobre la fuga, y muchos pues son incrédulos ante la fuga. Un 54% según el Reforma escapó de otra forma. ¿Usted pues qué cree, si fue por el túnel o no fue por el túnel? ¿Usted qué piensa sobre la fuga? Bueno, eso del Reforma lo que mide es sí la falta de confianza en el Estado. Cualquier declaración de un alto funcionario o un alto político es puesta en duda, pero se lo han ganado a pulso. La duda es otra cara de la falta de legitimidad. Es decir, vivimos en un sistema político que no tiene legitimidad, por eso hay la duda. Eso es lo que muestra esas encuestas. Así es. No creemos que se haya escapado por el túnel, se lo llevó un helicóptero. Bueno, da lo mismo. Se escapó. El dudar de las declaraciones oficiales, es decir, no les creemos, y no les creemos que ya fallaron ustedes muchas veces. No podemos deshacernos de ustedes, pero tampoco somos tan idiotas que les vamos a creer, y en esa actitud se pueden creer cosas inverosímiles. Algunas de las declaraciones del Estado pues, sí son ciertas, pero ahora como han mezclado verdad con falsedad, se ganaron a pulso eso de que no se les crea nada. Así es, doctor Lorenzo Meyer. Yo le agradezco que nos tome la llamada para hablar del tema del Chapo. Esperemos poder seguir contando con su opinión, porque es necesaria para los jóvenes pues escuchar otras voces, otras opiniones. Y antes de irnos rápidamente, quisiera conocer su balance sobre su columna que hoy escribió en la Reforma, que tiene que ver con el tema de Carmen Aristegui. Sabemos lo que ha pasado en torno a la periodista, usted que fue o que es colaborador de ella en MBS, que fue con su colaborador en la mesa de los lunes. Pues es interesante lo que hoy menciona, porque dice de la Z a la A y de regreso, haciendo pues un análisis sobre Sabludovsky como Z y a Aristegui. Pues ¿qué nos puede pues decir de su columna hoy en el Reforma? Bueno, que por un breve momento la presencia de Aristegui en ese noticiero parecía ser el indicador de un cambio sustantivo en una parte importante de la vida pública mexicana. Sin información veraz y plural, información en dos sentidos, en datos y en análisis, no se puede realmente tener una ciudadanía democrática. Una ciudadanía que no sabe exactamente lo que pasa, es incapaz de tomar las decisiones que debe en el momento de enfrentarse a las elecciones o a cualquier demanda ante las autoridades. El haber quitado al noticiero que tenía mayor libertad, mayor audiencia, más decidido a la búsqueda de la noticia por la noticia, que debía servir a la pues incipiente formación democrática mexicana, cuando lo quitan, bueno, pues lo que queda es volver un poco al pasado, a esos noticieros donde se oía lo que el gobierno quería que se oyera, esos que formaron opinión por la vía de la televisión monopólica y que impidieron, retrasaron el surgimiento de una cultura cívica
realmente democrática. Entonces, la ausencia de Carmen por decisión, no me creo lo de que MBS la haya quitado porque no les avisó a tiempo que había hecho un acuerdo para que le regalaran una computadora a una organización holandesa para que encriptara mensajes de denuncia y se alentara la denuncia de malas prácticas para que los periodistas las exploraran y las investigaran. Eso no puede ser, es ilógico que MBS haya cerrado su mejor noticiero y uno con el cual ganaba bastante dinero por esa tontería. Eso fue una decisión del gobierno, debe de haber venido de la presidencia o de gobernación o de los dos. Y en ese sentido, pues es intentar volver pues a lo que ha sido siempre el PRI. El PRI volvió al poder y no puede convivir con una prensa libre, investigadora. Así que eso es lo que implica la ausencia de Carmen. Doctor Lorenzo Meyer, perdón, ¿qué nos queda o qué le queda a la audiencia? Pues fiel a Carmen, porque es una audiencia que lo hemos visto en las manifestaciones amplia, diversa, y se ve y no se puede negar eso. ¿Qué le queda a la audiencia? Ya hubo lo de los amparos, desgraciadamente, como ayer vimos, no prosperaron en la vía legal, pero como audiencias, ¿qué nos queda? No lo sé. La decisión de ese tribunal colegiado de desamparar a Carmen equivale a desampararnos a todos, o al menos a todos los que deseamos ese tipo de prensa. No sé qué vaya a hacer Carmen, no tengo idea de si es posible buscar un medio alternativo por internet, que claro, disminuiría muchísimo su audiencia, pero bueno, aunque disminuya, hay que insistir e intentar otras vías, quizá más modestas, pero no hay que abdicar de la posibilidad de medios de información independientes, críticos, porque la situación necesita crítica. Lo del Chapo no conmueve a la sociedad para ver la inutilidad de muchas cosas y la corrupción, y se necesita criticar eso, o estamos conformes con vivir así. Los que no estén dispuestos al conformismo, bueno, buscarle, aunque sean más modestas, buscar por la vía de internet. Las nuevas tecnologías pueden a la larga servir como nuevas arenas en donde no tenga uno que depender de televisoras monopólicas y de concesionarios de radio agachados ante lo que la autoridad les dice, y que no tengamos que depender de tribunales que parecieran salidos de hace 50 años. A ver qué es lo que nos da la imaginación. Pues sí, doctor Lorenzo Meyer, ya para cerrar la conversación, pues yo le pediría que nos dijera, como sociedad, o bueno, usted qué le agregaría al tema de Joaquín Guzmán y también al de Carmen, qué le podría decir a la juventud, a nuestra audiencia, sobre ambos temas tan importantes en nuestra sociedad. Yo no visualizo mi papel en ese sentido de dar consejos, ¿no? Lo que hago es analizar, y lo acabamos de hacer, pero más allá de eso, pues no puedo pretender mucho. Lo que los jóvenes, la juventud es una condición que se acaba, es una condición bastante pasajera. Hay que asumir, pero esa es una decisión muy personal, asumir parte de la responsabilidad colectiva, porque normalmente, y no nada más ahora, la idea es, bueno, yo me salvo individualmente, yo hago mi vida individualmente, y
ya si la colectividad va por buen camino, mejor. Si va por mal camino, pues allá ellos. Pero no hay nadie que pueda salvarse individualmente, incluso aquellos jóvenes que nacen en hogares con muchísimo dinero y muchísimos recursos, el no hacer caso del entorno en el que se encuentran también los afecta, aunque no se den cuenta. Entonces, asumir esa responsabilidad, pero no sé si lo hagan. Ahí cada quien tiene su libertad y es responsable de sus actos. Pues sí, doctor Lorenzo Meyer, yo le agradezco que nos tome esta llamada. Aquí en También Opinamos, esperemos poder seguir conversando con usted y analizando estos temas tan importantes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí está el tema. Ahí está el doctor Lorenzo Meyer dándonos su opinión sobre el tema de Joaquín Guzmán Loera y sobre el tema de Carmen Aristegui. Ya hemos debatido muy ampliamente sobre el tema de Joaquín Guzmán Loera, con programas en vivo, o el programa que apenas ya está saliendo, que tuvimos con Christopher, el de hoy mismo jueves que sostuvimos con Valerie, igual Christopher. Ya hablaremos del tema, ya seguiremos hablando sobre el tema de Joaquín, y también lo de Carmen no nos puede quedar en el olvido. También seguiremos hablando del tema de Aristegui, porque es importante, como dice Lorenzo Meyer, el tema de la libertad, y en ese pues sí nos afecta a todos, a ustedes, a un servidor, no por Carmen, no por ella, no por MBS, sino porque es una libertad de expresión, y como dice el doctor Lorenzo Meyer, pues el PRI no puede convivir con la prensa libre, y lo estamos viendo muy ampliamente. Nos vamos, esto es También Opinamos, más libres que nunca. Hasta la próxima. Hoy por hoy, la sostiene y la sostendrá un grande y doloroso amor a la verdad. Hoy por hoy, la sostiene y la sostendrá un grande y doloroso amor a la verdad. Le dijeron que se fuera porque allí no se puede decir lo que uno quiera. Que cambiara el modelo de su noticiario porque a ellos les conviene controlar su voz en radio. El pretexto que pusieron, diferencia de criterios, como si la verdad resultara un gran misterio. Que no puedes hacer esto, que no digas aquí.